Este día jueves finalizó el plazo permitido para realizar propaganda por las opciones del apruebo y del rechazo. La Alameda y el Anfiteatro Pablo Neruda fueron los escenarios elegidos para dar por finalizadas las campañas de ambos comandos, mientras que también terminó la franja electoral, por lo que no se pueden hacer referencias a las opciones hasta después del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Sergio Escobar, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y bienvenido. De nada, Carla, buenos días. A ver, quiero partir por lo más reciente, que es esto del cierre de las campañas, y preguntar si esto incide en algo, si está estudiado, si tiene alguna incidencia o algo más bien simbólico para la decisión que toman los electores, en este caso el próximo domingo, porque fueron bien distintos, de naturaleza muy distinta ambos cierres. O sea, la verdad es que en general los cierres de campaña responden más bien a una lógica de los comandos, de darle un mejor estado de ánimo, un buen cierre, ¿no es cierto?, de alguna manera de mostrar fuerza, de punto de vista de que entre más personas van a mi cierre de campaña, yo tendría mejores opciones, digamos. Y en general los comandos se esfuerzan por eso. Ahora, hay experiencias de campañas políticas donde han habido muy buenos cierres con mucha gente y esas campañas igual han perdido, digamos. Entonces, la verdad es que el cierre de campaña no significa nada desde el punto de vista del resultado electoral final, digamos. Ahora sí, comparto contigo que en este caso se da la situación que tenemos un cierre muy tradicional de campaña, como es el del apruebo, donde los voceros básicamente es gente de la política, muchos artistas, muy masivos, versus un cierre de campaña del rechazo que más bien es poca gente en el parque metropolitano, donde van no más de 500 personas, donde no hay personajes políticos, no hay partidos políticos detrás. Entonces, claro, son dos cierres bastante distintos que no tienen comparación desde el punto de vista comunicacional. Ya, o sea, uno no podría hacer una comparación de fuerzas a partir de lo de ayer, porque en el fondo no tenían ambos el mismo planteamiento, ¿no? De hecho, el rechazo dijo que ellos no apostaban a la masividad, entonces no sé, y se fueron literalmente como a la punta del cerro. Entonces, sí, algunos decían, no son comparables, un poco tu tesis. O sea, mi tesis más bien es que ambos cierres responden a lo que ha venido pasando en la campaña. O sea, en el caso del cierre de campaña de la prueba responde más bien a una campaña que ha tenido siempre esta lógica de una campaña más tradicional, donde los partidos han tenido un protagonismo importante, políticos conocidos, ¿no es cierto?, del mundo del oficialismo también han tenido un protagonismo importante. Los voceros de la prueba han sido políticos, parlamentarios, presidentes de partidos, versus, ¿no es cierto?, el rechazo, que básicamente ha sido, yo diría, una campaña, entre comillas, ciudadana, digamos, donde los voceros más bien han sido personas, entre comillas, también comunes y corrientes. Ahora, la gente sabe al final del día que detrás del rechazo también están los partidos políticos, y están los partidos de derecha. Pero desde el punto de vista comunicacional, yo creo que el rechazo ha querido mostrar una diferencia y ha dado cuenta que efectivamente la elección del domingo es una elección más bien ciudadana, donde lo que elegimos es una constitución, más bien es un plebiscito y no una opción política entre rojo y azules, por decirlo de alguna manera, digamos. Sergio, yo esta última semana me he preguntado si efectivamente al momento de votar lo que va a estar en la cabeza de las personas va a ser el texto constitucional o todo lo que ha rodeado a ese texto constitucional y esa propuesta, porque como que hace rato se dejó de hablar del texto. Hubo un momento en que cuando ya se entregó la propuesta final se habló mucho, se discutió lo que decía, lo que no decía, los espacios que dejaba abiertos, los que no, cómo operaría en la práctica. Pero estas últimas semanas hemos estado más bien comidos como por la contingencia, por varios escándalos. Uno se pregunta si estas elecciones son más racionales o son más emocionales. No sé si está estudiado. Sí, eso está estudiado. En general, las campañas que tienen mejor éxito son las que apelan al tema más bien emocional, afectivo. Y en eso también hago una distinción entre la campaña del rechazo y el apruebo. Si uno ve la franja, imagino que tú la has visto también, sí, te das cuenta que la franja del rechazo apeló fuertemente al tema emocional. Es más, claramente apelaron al amor por el país, al amor por la tradición, por la cultura, versus el apruebo, que más bien apeló a esta cosa de que la Constitución, ¿no es cierto?, significa cambiar a Chile, a terminar con los abusos, a terminar con la injusticia. Entonces, claro, también los discursos, ¿no es cierto?, el relato de la franja también ahí se expresan de manera distinta. Ahora, en relación a tu pregunta, yo diría que depende del elector. O sea,
hay personas que yo creo que están más comprometidas, que de alguna manera están más politizadas, por decirlo de alguna manera, y que más bien van a votar por una opción porque desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de su corazoncito, digamos, independiente de la Constitución, van a votar una determinada opción, digamos. Y también yo creo que hay un elector más racional, que está menos comprometido con el tema político, que siente que la política no cambia su vida, no le cambia mucho las cosas al otro día si gana una u otra opción, y que seguramente su opción va a ser mucho más racional. Y lo más probable es que vote a propósito de haber leído el texto o haber escuchado gente que para esa persona, para ese elector, tenga alguna autoridad académica, intelectual, sea algún referente, y lo más probable es que esa información sea importante al minuto de ejercer ese derecho. Ahora, lo otro que no podemos obviar, Carla, es que el domingo el voto es obligatorio. Por lo tanto, hay una gran cantidad de personas que van a ir a votar por obligación y que en realidad no sabemos cómo se van a comportar, digamos. Sí, yo ahí, en el fondo, me imagino, o sea, no sé, no sé cómo funcionará, pero he percibido, a lo mejor estoy súper equivocada, que también hay un componente etario súper relevante dentro de las opciones. Y aquí muchos calculan si votan más jóvenes, si votan más viejos. ¿Cuáles son como premisas atendibles? Entendiendo que tenemos voto obligatorio, donde me imagino que eso es más fácil de prever, si es que todos fueran a votar, que en una elección de voto voluntario como hemos tenido últimamente, donde es bastante más difícil poder saber cómo se va a comportar el electorado. O sea, en un escenario de voto voluntario, yo diría que en general las personas que más votan son los adultos y los adultos mayores. Ya. ¿Ya? Los jóvenes en general, los menores de 30 años, no son muy amigos de ir a votar, digamos, salvo aquellos que tienen mayor compromiso o que sus papás los obligan, que también está ese caso, digamos. En el caso del voto obligatorio, claro, uno podría pensar que esa muestra o ese grupo etario que tú bien dices, que vota, se expresa de manera voluntaria, debería ampliarse, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del voto obligatorio. Por lo tanto, uno podría esperar que efectivamente más adultos mayores y más jóvenes vayan a votar. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. También tiene que ver con las motivaciones personales, tiene que ver también con creer o no que si te van a castigar si no vas a votar, porque hasta el año 2012 también en Chile había voto obligatorio, pero todos sabíamos, era como sabíamos en general de que tú no ibas a votar y no pasaba nada. Claro, igual había gente que no votaba. Que no votaba y nadie era castigado y las multas nunca llegaron. Entonces, claro, yo te diría que hoy día en general se ha insistido mucho en el voto obligatorio y que va a haber un castigo, ganar multa, incluso se conoce las multas, el monto de las multas. Entonces, claro, puede haber gente que por miedo, ¿no es cierto?, a una multa vaya a votar, pero no sabemos cómo lo va a hacer finalmente y cuál va a ser su motivación. Hay gente que puede ir a votar por castigo a que lo obligaron y puede votar en blanco o nulo, digamos. Entonces no sabemos. Lo que sí sabemos disculpa, no, lo que te quería decir que lo que sí sabemos es que en las encuestas, todas las encuestas de los últimos 3 meses, claramente hablan de que hay una opción ganadora, que es el rechazo, pero también tenemos el caso de modelos matemáticos que esta semana han aparecido, digamos, que le dan más bien la opción a la prueba. Entonces, incluso a nivel de información, de encuestas, también hay dudas, digamos, quién está diciendo la verdad o quién de alguna manera representa lo que va a pasar el domingo. Claro, quién es capaz de predecir. De hecho, yo iba justamente a hablarte de las encuestas, que en el fondo van a ser, para bien o para mal, protagonistas también el día lunes de la noticia. Vamos a ver si estuvieron bien y la chuntaron, porque aquí todas han dado con un margen de distancia, pero le han dado un triunfo al rechazo. Pero también, como está este silencio electoral y el silencio de las encuestas con 15 días donde no se puede publicar, también uno se pregunta, bueno, ¿cómo se han sucedido los hechos en estos últimos días? ¿Puede haber movido la aguja, como se dice de manera cliché? ¿O tú crees que la gente ya tiene tomada su decisión mucho antes y temas como lo de Valparaíso, como la carreta que le pasa por encima a los ciclistas, como los golpes en el Congreso, como la agresión ayer al hermano del presidente, en realidad no cambian demasiado la percepción de los electores? Porque eso no lo podemos saber hoy día. No tenemos la medición de cómo esto, Yaitul, cómo esto ha impactado en la percepción de las personas de cara a la apruebo y al rechazo, porque hoy día todo pareciera estar cruzado por el apruebo y el rechazo. O sea, es una buena pregunta. Yo diría que siempre el contexto de alguna manera influye. Y yo creo que hay
un grupo indeciso, seguramente bien marginal, no creo que sea muy importante, que puede ser sensible a estas últimas noticias, estos impactos que tú hablas, y que a lo mejor de ir a votar y no tener claro qué votar frente a una situación concreta que encuentre que vulnera valores o no está de acuerdo, podría quizás mover en algo la aguja, pero yo tengo la impresión que no es muy, más bien es frágil, yo diría que no influye mucho. ¿Ah? No creo que si estaba el apruebo perdiendo y en base a lo que ha pasado los últimos 10 días, con todo el acontecimiento que tú mencionas, gracias a eso vaya a ganar el apruebo ahora y pierde el rechazo. ¿Ah? No creo que haya un cambio de tendencia. ¿Ah? Lo que sí yo creo que hay personas que pueden ser sensibles a ciertas situaciones, por ejemplo, gente sensible a la violencia y que a lo mejor no le parezca todo esto y diga, ya saben que una manera de castigar, a lo mejor voy a optar por la otra opción. ¿Ah? Que eso se da mucho a nivel de candidatos, cuando son personas las que se están eligiendo. Pero como esto es una constitución, es un texto, es un borrador, es primera vez que tenemos esta posibilidad. Claro, no lo tenemos estudiado y no lo tenemos medido. Lo que sí te quería comentar que me llama la atención es que en el caso de los modelos matemáticos que se están empezando a utilizar en Chile, se han utilizado fuertemente en Estados Unidos y en Europa, los modelos matemáticos coincidieron con las encuestas en el caso del plebiscito de entrada y también en el caso de segunda vuelta del presidente, de Boric. Ya. Y esta vez Sin no embargo, coinciden. En esta vez no coinciden. Claro, Así porque que los ahí modelos también, matemáticos le estarían dando un triunfo al apruebo y los a la modelos prueba. tradicionales de la encuesta tradicional, Claro, que generalmente ahora se hacen por paneles, así le es, están dando una ventaja al rechazo. al rechazo. Entonces, claro, ahí también hay una tensión. Ahora, leía que en el caso del modelo matemático, este modelo matemático que se hace en función de data de redes sociales, fue hecho con información hasta el 21 o 22 de agosto. Por lo tanto, claro, del 22 de agosto hasta ahora hay un tiempo, hay días que han pasado cosas que las que tú comentaste, que a lo mejor eso no recogió este modelo matemático que actúa en función de las redes sociales, digamos. Entonces ahí Claro, podría quizás haber algún cambio. tampoco lo tenemos Pero medido. Oye, tampoco lo aquí, tenemos medido. aquí entran hasta las casas de apuestas, que también Sí. hacen sus apuestas o llaman a apostar y pagan distinto por el apruebo o por el rechazo, dependiendo de cuáles son como las perspectivas. Bueno, no sé, así todo se abre la interrogante de si las encuestas le van a achuntar, que no sé si achuntar, si van a lograr predecir o no, porque achuntar es demasiado azaroso, lo que pase. En la última elección anduvieron bastante bien las encuestas tradicionales, en el caso del triunfo del presidente Boric. Pero también hay que reconocer, Sergio, que para esa elección se movilizó un grupo de electores mucho mayor que lo que había pasado en las últimas elecciones con voto voluntario, porque ahí teníamos harto en juego y una elección más polarizada que en situaciones anteriores, cuando teníamos a lo mejor candidatos más de centro. Aquí teníamos Boric, que representaba como un nuevo modelo, si uno quiere, una nueva concepción de la sociedad, y José Antonio Kast, que también estaba a la extrema del otro lado del espectro político. No sé si hoy día tú ves que está más o menos esa misma tensión y que por lo tanto sí debiésemos tener, por ejemplo, alta participación y una sensación de que hay mucho en juego. O sea, yo te diría que claro, los extremos hoy día, como siempre, están mucho más polarizados, pero a diferencia de la elección presidencial que tú comentas, especialmente en segunda vuelta, donde se movilizó 1 millón de personas, también ahí se movilizó, yo te diría, un voto que estaba más bien ubicado en el centro-izquierda, digamos, ¿ah? Que no apareció en la primera vuelta, por razones obvias, y que después se movilizó, ¿no es cierto?, a apoyar a Boric. Entonces, claro, hoy día la pregunta que uno se podría hacer, y que más bien uno podría suponer, que es el voto que le está dando el triunfo, ¿no es cierto?, entre comillas triunfo, hay que esperar el domingo, que le estaría dando el triunfo al rechazo, es ese voto de centro, ese voto moderado y ese voto de centro-izquierda que se está movilizando a la opción del rechazo. Y que Pero deben ser personas sí, que en el plebiscito de entrada necesariamente estuvieron en el 80%. Porque además el rechazo no se entiende de otra manera en las encuestas, si es que efectivamente logra esta votación o logra una votación apretada, aunque perdiera frente al apruebo. La única explicación posible, Sergio, sería que personas que sí votaron apruebo de entrada se hayan desencantado de este proceso o por alguna razón terminen votando rechazo. Porque el rechazo claro, se caricaturiza muchas veces o se estratifica diciendo que es la derecha, pero en el rechazo tiene que necesariamente haber gente que no es de derecha. No, claro, es una caricatura sin fundamento, porque la derecha históricamente en este país, desde el punto de vista electoral, en sus
peor momento ha sacado el 32%, pero siempre ha estado en el 40%. Bueno, la derecha 2 veces ha sido gobierno, ha sacado más del 50%. Entonces, el tema electoral de la convención, la elección de la convención, respondió más bien a un momento histórico, a un contexto que no, básicamente no representa la realidad cultural del país, si yo pudiera dar una opinión, digamos. O sea, en el fondo, en la convención, la derecha era representada por un 20%. Ese 20%, desde el punto de vista de la cultura del país, no es la derecha. Entonces, esa lectura es errónea. Y lo otro también es que, claro, si uno, igual es una hipótesis, pero si uno mira los votos de Boric de la primera vuelta, se acercan mucho a la votación que hoy día tiene, o la adhesión que hoy día tiene el apruebo, un poquito más el apruebo en este minuto. Pero yo te diría que es como el voto duro, digamos, de la primera vuelta del presidente Boric. Entonces, claramente, si uno hace este análisis lineal, podría decir claramente que el voto que no está en el apruebo es precisamente el voto de segunda vuelta del presidente Boric, que el voto de centro izquierda, y el voto más moderado, digamos. Claro, que son personas, no es la derecha. Que son personas que me imagino que están más abiertas a cambiar ese voto y que no se guía tanto por una cosa ideológica así como súper fija, digamos, que a lo mejor ni siquiera se encasilla tanto en un lado o en el otro, que yo creo que cada día, Sergio, perdón, yo creo que cada día hay más esto, gente que tú le dices, ¿tú eres de derecha o de izquierda? Y la verdad es que miran el espectro político linealmente y no les hace mucho sentido. He escuchado gente que te dice, pucha, lo que pasa es que yo a veces le encuentro razón a uno derecha, a veces le encuentro razón a otro izquierda, o a lo mejor quiero una medianía. Aquí también está el tema del modelo o el antimodelo. Hay algunos que en el fondo dicen que la gente quiere un cambio de modelo. Hay otros, como Carlos Peña, que dicen que no, que lo que quieren es que el modelo llegue a todos y por lo tanto mejorar o perfeccionar el modelo que ya existe. Hoy día da la sensación de que no es muy fácil clasificar. Por eso me imagino que las encuestas también tienen un tremendo desafío predictivo, ¿no? Antes como que eran mucho más acertadas las encuestas también. Era más fácil entender lo que la gente pensaba. O sea, tú tienes toda la razón. De hecho, desde después de la elección de Frey, la elección de Lago del año 99, ya se comenzó a hablar del voto péndulo, que era este voto aproximado de 1 millón y medio que se movía entre la concertación y la derecha, que era un voto más bien que respondía a lógicas de interés. Básicamente un elector que no está ideologizado, no es político, y vota básicamente si es que el programa, lo que propone el candidato, de alguna manera cumple con sus expectativas o con sus intereses. Es un voto moderado. Entonces, eso ya venía ocurriendo en el año 2000, que fue la elección de Lagos. No te olvides que Lagos casi pierde en primera vuelta con Lavín, o más bien empataron. Un voto por mesa, fueron 30.000 votos, con 30.000 mesas. Claro, tal cual, 30.000. Entonces, claro, hoy día con mayor razón, uno puede mirar esto entre rojo y azules, digamos. Aquí claramente hay personas que votan básicamente por interés, no están ideologizadas, no están politizadas, son mucho más moderadas, la gente joven en general es así. Entonces, claro, la campaña del apruebo, volviendo un poquito al tema inicial, más bien ha respondido a la lógica más bien tradicional. Y en ese sentido, la campaña del rechazo es interesante desde el punto de vista comunicacional, porque más bien ha respondido a esta nueva mirada, digamos, a este nuevo Chile que más bien es ciudadano, es transversal, claramente está votando por el borrador de la Constitución. No está votando porque yo soy de izquierda o soy de derecha, estoy por esto otro. Voto más bien porque apruebo o rechazo este borrador. Y eso es lo que vamos a ver el domingo. Pero, como te comentaba al principio de la conversación, la duda es, al final del día, ya que el voto es obligatorio, ¿cuánta gente más va a ir a votar? Y eso puede ser un tema que puede desequilibrar o puede inclinar la balanza hacia una opción o la otra. Bien, pues el domingo la única gran encuesta que nos entregará finalmente la radiografía, lo más importante, la decisión que tomen las personas, los electores, que esta vez no solo tienen el derecho, sino que también el deber, porque es obligatorio, de ir a votar. Sergio Escobar, académico, digo, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por ayudarnos también con tu análisis para ir cerrando ya a lo mejor los escenarios que se vislumbran para el domingo y llegar propiamente tal a ver cuál es la decisión de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Buenos días. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Buenos días.